Muy bien, ahora sí continuamos en Radio Cámara metidos de lleno en el área de pensamiento estratégico, en este espacio que le dedicamos obviamente para poder entender temáticas que tienen que ver con la realidad de nuestra Argentina y en esta ocasión en el año 2030, porque le vamos a dar primero la bienvenida al doctor Jorge Núñez. Jorge, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, buenas tardes, gracias por la participación en la radio. No, gracias a vos. Y Jorge ha formado parte del trabajo número 38 del área de pensamiento estratégico que tiene que ver con construir 2030, pensar el futuro 2020, 2029, este trabajo en el cual estás incluido y especialmente hablando de lo que tiene que ver con una realidad que complica, especialmente en esta situación, cuando hablamos de la presencia del COVID-19, y tiene que ver con el acceso al agua potable, el acceso al saneamiento. Estamos en el 2020, obviamente, y ustedes han pensado un trabajo y una estrategia para el 2030, pero contanos un poco, si te parece, la realidad en la cual estamos inmersos hoy, y después vamos desarrollando todo el trabajo que ustedes han realizado en el área de pensamiento estratégico. Bien, está bien lo que vos decís, digamos, esto cobra más importancia aún hoy, teniendo en cuenta el hecho disruptivo de la aparición del COVID-19. Cuando nosotros proyectamos esta necesidad de agua potable y saneamiento para el país, lo hicimos en el año pasado, y nadie tenía en cuenta este hecho disruptivo, ¿sí? Ahora bien, yendo al trabajo específicamente, la Argentina firmó un acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sustentable 2030, y en ese acuerdo, si bien no es obligatorio, viene de parte de la Organización Mundial de la Salud, la Argentina se comprometía al 2030, cuyo límite es ese precisamente, a tener todos sus habitantes conectados a la red de agua potable y saneamiento de todo el país. ¿Está bien? Cuando hicimos el corte, 8.200.000 argentinos, al día de hoy todavía, no tienen acceso al agua potable y 24 millones aproximadamente no tienen acceso a las cloacas. Esto, digamos, obviamente es distinta a la situación en cada una de las provincias. En definitiva, hoy, digamos, si vos lo tomás en el contexto actual, no es que la cloaca no sea importante, pero ya andás sabiendo, ya se tiene que ir sabiendo, de que 8.200.000 argentinos no tienen acceso al agua potable. La infraestructura necesaria, para la cual nosotros hicimos la proyección, contemplaba la extensión a aquellos que no la tienen, también hacer las plantas de tratamiento de líquidos cloacales y de producción de agua. El monto que nosotros estimamos en aquel momento es el año pasado, es en dólares, con lo cual tampoco ha tenido una variación, en eso, son 8.900 millones de dólares para la extensión de agua y 24.000 millones de dólares para la extensión de cloaca, lo que te da 32.400 millones de dólares para completar, no sí el 100% de agua, pero el 72% de la cobertura de cloaca, porque nosotros decimos que al 2030 no vamos a llegar a cubrir el 100% de la cobertura de cloaca por las diferentes características y tipologías de suelo, y la cloaca para construir es mucho más compleja, ¿sí? Esto es, en definitiva, poder aplicar un 0,44% del PBI para cumplir este plan. Jorge, a ver, la realidad es un poco adversa, tal vez, a la Argentina en esta situación, en cuanto a la inversión, porque hablamos de una situación en la cual se renegocia una deuda compleja y la inversión es muy grande en dólares. Pero no me quiero centrar específicamente en nuestra realidad actual, sino tal vez hacer un poquito de historia y analizar por qué después de tantos años, de tantas décadas, todavía tenemos una gran cantidad de la población que no ha llegado o no tiene acceso al agua potable, especialmente a las cloacas. Y cuando nos referimos a las cloacas y cuando entrelazamos la información con lo que está sucediendo con el coronavirus, obviamente entendemos que es una situación mucho más compleja de paliar y que agrava todo este contexto. ¿Qué ha pasado en la historia para que estemos discutiendo tal vez que dentro de una década podamos tener, si las cosas fueran como los planes lo demandan, prácticamente la red completa de agua potable y cloacas? En definitiva, pasó la historia de la Argentina, y en particular, en el saneamiento tenés una década, que fue la década de las privatizaciones,
¿sí? Y si te vas 20 años antes, la disolución de Obras Sanitarias de la Nación. Claro. El tema de Obras Sanitarias de la Nación, cuando se decide descentralizar los mismos en los municipios, se pierde de alguna manera el lineamiento y un plan estratégico, con lo cual cada provincia realizó a su mejor entender y saber los planes de agua y saneamiento propios de cada provincia, sin tener una cabeza, una organización central que pueda dar orden de prelación a todo esto, ¿sí? Uh-huh. Además, en la década del 90, fíjate vos qué contradicción, nadie se fijó o nadie priorizó dentro de los que son los reglamentos de cada empresa el tema del abastecimiento a los asentamientos precarios, ¿sí? Que es hoy precisamente donde más se necesita el agua. Claro. Entonces, si vos lo tomás históricamente, 3 o 4 hitos fundamentales. La salida de Obras Sanitarias de la Nación como organizador general a nivel país, las privatizaciones de la década del 90 y luego las reestatizaciones, con un problema, porque las reestatizaciones se quedaron atadas a los reglamentos que fueron escritos en la década del 90 para empresas privadas y no para empresas estatales. Uno de los inconvenientes que se encontraron los privados con esto es que precisamente había que llevar el agua y las cloacas a lugares alejados o asentamientos precarios fuera de los centros urbanos. Entonces, como se regía, digamos, por una norma de mercado y estaba lo que se llamaba riesgo empresario, si bien todos tenían una norma, esta norma después fue en distintos años de la década del 90 renegociada. El origen de la privatización de estos servicios era precisamente la extensión de las redes, porque el Claro. Estado no tenía plata para seguir extendiendo las redes. Pero no sucedió eso. Con la salida de la convertibilidad, eso se agravó aún más. Entonces quedamos en esta situación que tenemos hoy, que como bien decís vos, que al 2020 hay 8.200.000 personas sin agua y casi 23 millones de personas, casi 24, sin agua. Digamos que... Básicamente, sí, te escucho. ¿sí? En las últimas 3 décadas no hemos tenido una evolución concreta, esa es la realidad, más allá de, pongámonos en un contexto de que todos han tenido la buena voluntad, pero por temas legales, obviamente, y temas que, bueno, todavía quejan fuertemente a la Argentina, inflacionarios, no podemos salir adelante en ese contexto. Ahora te lo pregunto, porque quizás la historia bastante ya la conocemos, sobre todo cuando vos mencionabas, porque en la década del 90 no había la cantidad de asentamientos urbanos que tenemos hoy. Es decir, era mucho más simple tal vez ejecutar esas obras que desarrollarlas hoy con la cantidad de población que tenemos precisamente en la capital federal y también, bueno, lo que hoy llamamos AMBA, ¿no? En donde entiendo yo debe ser la mayor concentración de falta de agua potable y de cloacas. Efectivamente es como lo decís, para darte un número y ejemplo, en este contexto del COVID-19, de los 8.200.000 habitantes que le falta el agua, 4.800.000 se encuentran en la provincia de Buenos Aires, 3.400.000 en el resto de las provincias. Claro, Capital Federal, si vos lo ves en grado de cobertura, está en un 99% o 100%, porque es teórico, de cobertura de agua. El problema está en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? El gran problema lo tenemos allí. Exactamente. No es casual tampoco que la mayor cantidad de asentamientos precarios, del total 4.400 relevados, 1.800 se encuentren en la provincia, ¿sí? De Buenos Aires. Y después viene Santa Fe con 333, Chaco, Misiones, Mendoza, Tucumán, pero el 40% de los asentamientos precarios se encuentran en la provincia de Buenos Aires y en Cabo. Jorge, a través del trabajo que ustedes han hecho, porque esto es muy importante y lo habíamos mencionado ya en el inicio de la participación del área de pensamiento estratégico en Radio Cámara, donde desarrollar las obras. Esto no es algo que uno a veces piensa, y la realidad es que en el país no hay una proyección, entonces es más difícil. No, hay gente como ustedes que trabaja para poder desarrollar las obras estratégicamente, con planeamiento, con los presupuestos necesarios. ¿Cómo se puede, desde el 2021, 2020 al 2029, aplicar
esta estrategia con este contexto? ¿Cómo se modifica de acuerdo a la situación que hoy vivimos? Sabemos que la pandemia y la cuarentena nos ha llevado a que haya un crecimiento o un decrecimiento muy importante de la economía. Esto modifica la situación, ¿no? Totalmente. Ir desarrollando cloacas, más acceso al agua potable en los próximos 10 años y cómo se va a modificar de acuerdo a la situación actual. Bien, si vos tomás el contexto actual, yo empezaría, o básicamente debería recomendar que empieces por los asentamientos precarios, porque como te dije, de los 8.200.000 habitantes, 4 millones están en los asentamientos precarios. Entonces, hoy que te demuestra de este hecho disruptivo que es el COVID-19, uno tiene que tomar lecciones. Y una de las primeras lecciones que tiene que tomar la gente de agua y saneamiento, y en particular las empresas, es que los asentamientos precarios son parte del servicio. ¿Sí? Entonces, empezar por ahí, y de hecho esos son 10.000 millones de dólares, y esos 10.000 millones de dólares incluyen 3.000 millones de lo que es construir el baño dentro de estas viviendas precarias y la cocina, ¿sí? Si vos le sacás 3.000, te van a quedar 7.000 millones de los que te dije, 32.000 millones de dólares, que es todo. Debería comenzarse por ahí, parte del plan. El resto, falta coordinar entre los distintos actores, porque en el saneamiento, a diferencia de lo que es la parte eléctrica, donde vos tenés un distribuidor para todo el país, acá no lo tenés, sino que cada provincia, cada localidad, incluso en el interior, existen las cooperativas y las comunas, que son, para que vos te des una idea, unos 2.500 prestadores de mediano a pequeño, y después tenés las grandes empresas como AISA, Agua Santafesina, Aguas de Córdoba, Agua del Norte, que suministran entre esas al 65% de la población. ¿Tá? Entonces, para ellos es más fácil diagramar un programa. Entonces, vos tenés un actor principal, que es el poder concedente, que es la provincia o el municipio, luego tenés la autoridad de aplicación, que es el ministerio, y finalmente tenés, digamos, los que son las organizaciones y las empresas. Entonces, tienen que trabajar mancomunadamente en líneas directrices para poder llevar este plan adelante. ¿Está claro? Claro. Entonces, la primera etapa es la coordinación. Como vos bien dijiste, el área de pensamiento estratégico estableció órdenes de prelación, estableció proyecciones. De hecho, parte de los informes nuestros fueron tomados en su momento por la Secretaría de Agua y Saneamiento a nivel nacional como proyección a nivel Estado nacional, ¿sí? Esa es la importancia que tiene APE en todo esto. Entonces, como rol del Estado, hay que tomar también de las prácticas. Entonces, decir, bueno, el Estado tiene que dar también prioridad a todo esto, ¿sí? Si Claro no que vas a sí. estar dando vuelta, va a pasar otra década y no es una cuestión solamente de económica o financiera, sino que tiene que ir un paso más atrás y prestar un sistema de organización. Exactamente, exactamente. La verdad, Jorge, bueno, nosotros nos encanta tener información de primera mano del área de pensamiento estratégico para entender esto que mencionaba, que hay planes, que hay organización, que ustedes los brindan obviamente y los ponen a disposición. De hecho, pueden ingresar a la biblioteca de Camarco para directamente poder analizar todo el trabajo que ustedes han realizado durante mucho tiempo, este trabajo que finalizó en 2019, pero obviamente siempre tiene sus actualizaciones, y en donde se puede ver que hay proyección a un futuro importante, una década adelante. Se están adelantando para poder entender que hay que generar obras, hay que generar construcción, obviamente, para el bien de toda la comunidad. Es un gran trabajo el que han realizado. Sí, y hay que tener en cuenta que la parte de agua y saneamiento tiene afectación directa en la salud de la población, y en estos momentos lo ha demostrado más que nunca. El Estado no es el gobierno, el Estado somos todos, y es el que tiene que estar a cargo de todo esto. Después hay distintas formas de financiamiento. La gente que pueda aportar deberá aportar, podrás tomar un crédito, el mismo Estado podrá dar subsidios, pero bueno, como te decía, hay que tomar lecciones aprendidas de esta pandemia. Una de las lecciones aprendidas es que el 2020 parece casi incomprensible que tengas 8.200.000 personas sin agua potable y 4 millones de estas, a su vez, con un grado de hacinamiento importante, que son los que vienen estos asentamientos precarios. Exacto. Bueno, ¿Sí? la pandemia nos ha enfrentado con los grandes problemas que tiene nuestra sociedad y con las grandes deudas que tiene, ¿no?, la dirigencia con
con el Estado, que somos nosotros, vos lo dijiste. Sí, y a esto también hay que sumarle el tema del tratamiento de los líquidos cloacales, porque extender cloacas y hacer cloacas no termina ahí, sino que después estos vuelcan sus efluentes a ríos y estos tienen que ser previamente tratados. De hecho, hoy en el país, los grandes productores de agua, como pueden ser aguas santafesinas, aguas argentinas, no tienen tratamiento y arrojamos los líquidos en parte, digamos, semitratados a los afluentes, ¿no? Es otro de los grandes Verás trabajos. que tiene, digamos, también un impacto en el medio ambiente. Esperemos que, digamos, como bien dijiste, esto es una proyección, hay que organizarlo, tiene distintos actores. Yo en ese aspecto soy optimista que si hay algo positivo que podemos sacar de esta pandemia es que el tema se ponga sobre el tema, porque vos decís, bueno, hay que lavarse las manos y el distanciamiento social y el barbijo, pero fíjate vos que la gente más vulnerable no puede hacer dos de los fundamentales, como lavarse las manos y estar aislados. Entonces se quedan nada más con el barbijo y el alcohol que puedan tener. Exacto. Entonces, si vos partís de un hecho básico como lavarse las manos, que hasta que no aparezca una vacuna va a ser lo único que tengamos para poner como filtro ante esto, estamos digamos, en sub-cero, por decirlo de alguna manera, porque estas personas que no pueden cumplir con esto también están en contacto con nosotros, porque también es fácil decir, bueno, yo tengo todo y el otro, bueno, no me importa, pero ese otro que no te importa, trabaja en algún lado, se traslada en algún medio de transporte, y también sin quererlo, y por eso digo, hay parte de la propiedad de la sociedad que está dando todo lo que puede. Entonces, el caso de la Villa Azul en Quilmes, no es que salen porque quieren, sino porque en su propiedad donde viven no están cómodos, y si Obviamente. además no tienen agua para lavarse las manos, es mucho más complejo. ¿Estamos? Claro que sí, claro que sí. Jorge, la verdad te agradezco muchísimo por este pantallazo que nos has dado de tu trabajo en el área de pensamiento estratégico, especialmente en un tema tan sensible como es el acceso al agua y el acceso a las cloacas y al saneamiento. Así que agradecido y espero poder volver a conversar con vos en cualquier momento. Gracias a ustedes igualmente, cuando quieran, a su disposición. Gran abrazo, hasta la próxima. Un abrazo.